Tenía 59 años. Mi nombre es Carmen Rivera. Vivía en una casa encalada en las afueras de Sevilla, un laberinto de habitaciones frescas y patios secretos donde las bugambillas trepaban por las paredes y el aroma a jazmín perfumaba las noches. Hacía 8 años que era viuda, y mi vida se había asentado en un ritmo predecible y sereno. Cada mañana, un café con leche y una tostada con aceite de oliva virgen en mi cocina de azulejos, al mediodía, mi voluntariado en un pequeño taller de cerámica local, por las tardes, largos paseos por la orilla del Guadalquivir, observando cómo el sol teñía de oro el agua del río. Todo parecía ordenado, previsible y seguro. Hasta aquel martes. Eran casi las 10 de la noche, una hora en la que Sevilla exhala el calor del día y se viste de murmullos y sombras. La brisa que entraba por la ventana abierta de mi salón traía consigo el eco lejano de una guitarra flamenca. Llevaba un vestido de lino de color lavanda, suelto y ligero, que acariciaba mis rodillas con cada movimiento. Mis pies descalzos sentían el frescor de las baldosas de terracota, un pequeño placer en las cálidas noches andaluzas. Estaba a punto de recogerme con un libro de Lorca cuando sonaron unos golpes en la puerta. No eran los toques suaves y familiares de mi vecina Sofía, que a veces venía a pedirme un poco de azúcar o a compartir un trozo de tarta. Estos eran golpes urgentes, casi desesperados. Al abrir, no encontré a Sofía. En su lugar estaba su marido, Alejandro Vargas. Un hombre de 62 años, un arquitecto de renombre cuya compostura y sonrisa profesional eran tan parte de él como sus impecables camisas a medida. Pero el hombre que tenía delante no era el Alejandro que yo conocía. Su camisa blanca estaba arrugada y desabotonada en el cuello, su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba revuelto. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban enrojecidos y vidriosos. Olía a brandy y a una angustia tan palpable que casi podía saborearla. Carmen, comenzó, y su voz, usualmente tan firme y resonante, se quebró. Perdona la hora. No sabía a quién más acudir. Sin decir una palabra, me hice a un lado y le dejé pasar. Le guié a través del zaguán hasta mi patio interior, el corazón de mi casa, donde una pequeña fuente de mármol susurraba y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo. Se sentó en el borde de una de las sillas de forja, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Por un momento, esperé que se disculpara, que dijera que se había equivocado de puerta o que era una tontería. Pero en lugar de una disculpa, pronunció unas palabras que hicieron que el mundo se detuviera. Sofía se ha ido. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el goteo del agua de la fuente. Sentí como la quietud de la noche se cernía sobre nosotros. Se ha ido a Barcelona, con su hermana, continuó, con la mirada perdida en los mosaicos del suelo. Dice que necesita pensar. Silencio de nuevo. Yo sabía lo que era ese silencio. Mi propio matrimonio con Mateo no terminó con un estruendo, sino con un largo y silencioso desvanecimiento, construido con todos los días en que olvidamos mirarnos de verdad a los ojos. Sabía lo que se sentía al estar de repente solo bajo el mismo techo que antes rebosaba de vida. ¿Quieres una tila?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente serena. Él asintió, un gesto casi infantil de gratitud. Mientras el agua se calentaba en la cocina, mi mirada se posó en el reflejo de mi vestido en el cristal de un armario. El lino lavanda se ceñía sutilmente a mi espalda y caderas, un contorno suave en la penumbra. Me ajusté el fino brazalete de plata que llevaba en la muñeca, un regalo de Mateo. Al volver al patio, le entregué la taza humeante. Sus dedos rozaron los míos al cogerla, un contacto fugaz pero cargado de electricidad. Su mirada subió desde nuestras manos, pasó por mi brazalete, recorrió la línea de mi cuello y se detuvo en mis ojos. No había deseo en esa mirada, sino una necesidad cruda, la de alguien que se ahoga y busca una mano a la que aferrarse. Respiró hondo el vapor de la infusión, bebió unos sorbos y finalmente habló, con la voz aún temblorosa. Pensé que lo teníamos todo.
Juro por Dios, Carmen, que pensé que éramos felices. Ella nunca dijo nada. No le respondí. Simplemente me senté frente a él, dejando que el aroma de la tila y el jazmín llenara el espacio entre nosotros. En el silencio de mi patio, bajo la mirada de la luna sevillana, dos soledades comenzaron a compartir el mismo aire. Y supe, con una certeza que me erizó la piel, que el tranquilo cauce de mi vida acababa de desbordarse. El tiempo pareció suspenderse en el patio. La luna subió más alto en el cielo, una perla brillante sobre el terciopelo negro de la noche sevillana. Alejandro permaneció en silencio durante un largo rato, sosteniendo la taza de tila entre sus manos como si fuera un ancla. Yo no le presioné. Comprendía la necesidad de dejar que el shock inicial se asentara, que las palabras encontraran su camino a través del caos. Finalmente, habló. Su voz era un susurro ronco. Hace un mes, empezó a ir a clases de baile. Baile de salón. Sola. Hizo una pausa, como si la frase misma fuera una revelación. Yo pensé que era bueno para ella, un hobby. Le pregunté si quería que fuera con ella, y me dijo que no, que era su espacio. No le di importancia. Se frotó la cara con cansancio. Anoche, encontré unos zapatos de tacón nuevos en su armario. Unos zapatos rojos, de tiras finas. Nunca le gustó el rojo. Siempre dijo que era demasiado llamativo. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que él no sabía cómo armar. No hablaba de grandes peleas ni de traiciones evidentes, sino de pequeños detalles, cambios sutiles que ahora, en retrospectiva, gritaban una verdad que él no había querido oír. En lugar de ofrecerle consuelo vacío, le hablé de Mateo. Poco antes de morir, le dije suavemente, Mateo empezó a comprar libros de astronomía. Se pasaba horas en este mismo patio, con un telescopio que pidió por internet, mirando las estrellas. Nunca había mostrado el más mínimo interés por el cielo. Vi cómo me miraba, escuchando de verdad. Yo creía que era una afición tardía. Solo después comprendí que estaba buscando algo vasto e inmenso en lo que perderse, porque sentía que su propio mundo se estaba encogiendo. La confesión tendió un puente invisible entre nosotros. Ya no éramos solo la viuda compasiva y el marido abandonado. Éramos dos personas que habían navegado, de formas distintas, por las aguas silenciosas de la distancia en pareja. La brisa nocturna se volvió más fresca. Me abracé a mí misma, y el lino de mi vestido pareció de repente demasiado fino. Entremos, sugerí. Haré más tila. Nos movimos a la cocina, un espacio más pequeño e íntimo. La luz amarilla sobre la mesa de madera creaba un círculo de calidez. Mientras ponía el agua a calentar de nuevo, me di cuenta de que él me observaba. No de una forma invasiva, sino con una curiosidad exhausta. Su mirada recorrió mi silueta, deteniéndose un instante en el movimiento de mi vestido al caminar, y luego bajó hasta mis pies descalzos sobre el suelo de baldosas hidráulicas. Por un segundo, vi cómo su mirada se fijaba en ellos, y yo, por un impulso inconsciente, encogí ligeramente los dedos. No has comido nada, dije, rompiendo el hechizo. Abrí la nevera y saqué un poco de queso manchego y una barra de pan. No era una cena, sino un gesto, un ancla en la realidad. Mientras cortaba el queso en una tabla de olivo, sentí su presencia a mi lado. Se había levantado y estaba apoyado en la encimera. Gracias, Carmen, dijo, y su voz estaba más cerca ahora, justo a mi lado. Coloqué el pan y el queso en un plato y me volví para ponerlo en la mesa. Al hacerlo, nuestros cuerpos casi se rozaron. Di un pequeño paso hacia atrás, pero mi mano, la que llevaba el brazalete de plata, rozó la suya. Fue un contacto mínimo, piel contra piel, pero sentí una sacudida eléctrica, un calor inesperado que subió por mi brazo y me aceleró el pulso. Ambos retiramos las manos al instante, como si nos hubiéramos quemado. El aire en la cocina se espesó de repente,
cargado de algo nuevo, algo que no era ni pena ni consuelo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. La gratitud que había en ellos se había mezclado con otra cosa, algo más profundo e inquietante. Era una mirada de puro y absoluto reconocimiento, como si me estuviera viendo a mí, a Carmen, por primera vez, más allá de la vecina amable y la viuda discreta. Y en ese instante, bajo la luz íntima de mi cocina, no me sentí una salvadora. Me sentí, simple y peligrosamente, una mujer. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse. El plato con el queso y el pan yacía olvidado sobre la mesa. Ninguno de los dos se movió. El calor del breve contacto en mi mano todavía persistía, una brasa encendida en la quietud de la noche. Entonces, lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo, Alejandro levantó su mano. No me tocó a mí, no directamente. Con una delicadeza que me sorprendió, sus dedos rozaron el brazalete de plata de mi muñeca. Lo giró suavemente, y el metal frío se sintió extrañamente vivo contra mi piel. Su pulgar trazó los grabados del brazalete, un patrón de hojas de olivo que Mateo había diseñado para mí. Es precioso, dijo, su voz apenas un susurro. Estaba tan cerca que podía oler su colonia, un rastro de sándalo y vetiver que se aferraba a su piel, mezclado con el aroma más agudo del brandy y su propia angustia. Era de mi marido, respondí, y mi propia voz sonó lejana, como si viniera de otra habitación. Sentí una punzada de lealtad hacia Mateo, unida a una corriente subterránea de algo nuevo, algo que me hacía sentir culpable y viva al mismo tiempo. Sus dedos no se apartaron. Continuaron su exploración del brazalete, pero yo sentía cada movimiento como si estuviera dibujando un mapa directamente sobre mi piel, sobre mis terminaciones nerviosas. Sofía odia la plata, dijo él, con la mirada fija en mi muñeca. Dice que es un metal triste. A ella le gusta el oro. Ruidoso. Brillante. No había amargura en su voz, solo una constatación, como si estuviera viendo por primera vez los cimientos de su propia vida y descubriendo que estaban hechos de un material que no reconocía. Levantó la vista de mi muñeca y sus ojos se encontraron con los míos. La vulnerabilidad seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una intensidad que me recorrió por completo. Hacía años, dijo lentamente, articulando cada palabra, que no me sentía visto. De verdad. Esa palabra, visto, lo cambió todo. No dijo, escuchado, ni, comprendido. Dijo, visto. Y en esa palabra se encerraba la intimidad de todo lo que había pasado entre nosotros esa noche, mi vestido de lino, mis pies descalzos, la forma en que le serví la tila, la historia de mi marido en mis labios. Soltó mi muñeca, pero el calor de su contacto permaneció. Dio un paso atrás, creando un espacio necesario entre nosotros. Miró el reloj de la pared de la cocina como si acabara de despertar de un sueño. Dios mío, es tardísimo, murmuró. Carmen, yo, lo siento. He invadido tu casa, tu noche. No tienes que disculparte, Alejandro, le interrumpí suavemente. Sí, sí que tengo que hacerlo, insistió. Tengo que irme. Necesito, pensar. Usó las mismas palabras que Sofía le había dejado en su nota, pero en su boca sonaban diferentes. No eran una huida, sino una necesidad de procesar la avalancha de emociones. Le acompañé hasta la puerta. En el umbral, bajo la débil luz del farol de la calle, nos detuvimos. No hubo más toques, ni siquiera un apretón de manos. Solo una larga mirada que contenía todo lo que no se había dicho. Promesas silenciosas y peligrosas. Preguntas sin respuesta. Gracias, Carmen, dijo finalmente. Cuídate, Alejandro. Cerré la puerta tras él y me apoyé en la madera, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. La casa, mi refugio seguro, de repente se sentía inmensa y vacía, pero de una manera diferente. El silencio ya no era pacífico,
vibraba con el eco de su voz, con el recuerdo de su tacto. Me llevé la mano a la muñeca y toqué el brazalete de plata. Ya no se sentía como una simple joya, un recuerdo de Mateo. Ahora era un talismán, el mapa de una cicatriz emocional que acababa de ser tocada por primera vez en 8 años. Fui al espejo del recibidor y me miré. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos brillantes y los labios entreabiertos. Era yo, pero ya no era la misma. El río tranquilo de mi vida no solo se había desbordado, ahora corría con un caudal nuevo, incierto y arrollador. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños. El silencio volvió a mi casa, pero era un silencio diferente, cargado de ecos y expectativas. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada coche que se detenía en la calle me hacía asomarme a la ventana. Vivía en un estado de alerta, una tensión que era a la vez agotadora y extrañamente estimulante. Me encontré mirándome en el espejo más a menudo, no con vanidad, sino con curiosidad. ¿Quién era esta mujer de ojos brillantes que había alojado la desesperación de un hombre y la había transformado en una chispa propia? Pasaron 2 días. El miércoles por la tarde, mientras regaba los geranios del balcón, mi teléfono vibró sobre la mesita de hierro. Era un número desconocido. Un mensaje corto. He visto una jacaranda en flor en la Plaza de España. Me ha recordado al color de tu vestido. No había firma, pero no era necesaria. Supe al instante que era él. Me quedé mirando la pantalla, releyendo la frase una y otra vez. Era un mensaje tan íntimo y a la vez tan inocente. No era una pregunta, no pedía nada, era solo una observación, un hilo invisible que lanzaba desde su mundo hasta el mío. Mi pulso se aceleró. Tardé casi 1 hora en decidir qué responder. Finalmente, tecleé, las jacarandas siempre anuncian que el verano ha llegado de verdad. Así comenzó nuestra danza. Una danza de mensajes de texto que iban y venían a lo largo del día. Él me enviaba una foto de la Giralda recortada contra un cielo increíblemente azul. Yo le respondía con una imagen de las sombras que proyectaban las rejas de mi ventana sobre el suelo de baldosas. Hablábamos de cosas triviales, el sabor del café por la mañana, un libro que estábamos leyendo, una canción que sonaba en la radio. Pero debajo de esas conversaciones sencillas, había otra corriente, una comunicación secreta que hablaba de soledad, de conexión y de la noche que habíamos compartido. Empecé a prestar más atención a mi aspecto. Desempolvé vestidos que no había usado en años. Una mañana, para ir a mi voluntariado en el taller de cerámica, elegí un vestido verde esmeralda que se ceñía a mi cintura y caía en una falda fluida hasta mis tobillos. En lugar de mis habituales sandalias planas, me calcé unas sandalias de cuña de esparto que me obligaban a caminar más erguida, más consciente de mi cuerpo. El movimiento de la falda del vestido rozando mis piernas, el sonido rítmico de las cuñas contra el pavimento, todo se sentía nuevo. Me sentía observada, aunque no hubiera nadie mirando. Me sentía visible. Un día, al volver a casa, encontré una pequeña bolsa de papel en mi felpudo. Dentro había 2 pestiños, unos dulces fritos con miel, todavía tibios, de la mejor pastelería del barrio. No había nota. No hacía falta. Esa tarde, me senté en una terraza de la Plaza de Santa Cruz, pedí un café solo y saboreé mi pestiño lentamente. Le saqué una foto a la escena, la taza de café, el plato con el dulce y, en la esquina de la foto, la punta de mis sandalias de esparto asomando bajo la mesa. Se la envié con un simple texto, el mejor dulce de Sevilla. Gracias. Su respuesta fue casi inmediata. Me alegro de que te guste. Me gustaría volver a hablar contigo, Carmen. No como un vecino desesperado que llama a tu puerta, sino como Alejandro. ¿Podemos tomar un café mañana? Leí el mensaje y una sonrisa inmensa se dibujó en mi rostro. La danza había terminado. La invitación era real. Sentí una oleada de alegría pura,
una ligereza que no había sentido en una década. Mi mundo, que había sido en tonos sepia durante tanto tiempo, de repente estallaba en Technicolor. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, listo para escribir, sí. Me encantaría. En ese preciso instante, el sonido de un coche deteniéndose justo en la casa de al lado captó mi atención. Levanté la vista de mi teléfono. Un taxi. La puerta trasera se abrió y de ella bajó una mujer. Llevaba unas gafas de sol de diseño, un elegante traje de chaqueta blanco y los mismos zapatos de tacón rojos, de tiras finas, que Alejandro me había descrito. Era Sofía. No parecía una mujer que hubiera huido para pensar. Se movía con una confianza helada, con la determinación de alguien que vuelve para reclamar lo que es suyo. Miró directamente hacia su casa y luego su mirada se desvió, encontrándose con la mía a través de la plaza. Se quitó las gafas de sol lentamente. No sonrió. No había ninguna emoción en su rostro, solo una evaluación fría y directa. Mi sonrisa se desvaneció. El teléfono se sintió pesado y frío en mi mano. La invitación de Alejandro brillaba en la pantalla, esperando una respuesta que ahora se había quedado atrapada en mi garganta, ahogada por la repentina e impactante realidad. El verano acababa de terminar. Me quedé paralizada en la silla de la terraza, con la sangre helada en las venas. La sonrisa de Sofía, o más bien, la ausencia de ella, era un golpe físico. Su mirada fría y calculadora barrió la plaza y me atravesó, despojándome de toda la alegría y la esperanza que había florecido en mí. Me levanté bruscamente, derramando el resto de mi café. Entré en mi casa y cerré la puerta, como si la madera pudiera protegerme de la verdad que acababa de aterrizar en la casa de al lado. Mi teléfono seguía brillando con el mensaje de Alejandro. ¿Podemos tomar un café mañana? La pregunta ahora sonaba como una burla cruel. Lo dejé sobre la mesa, sin responder. Durante horas, me convertí en una espía en mi propio hogar. A través de las persianas entornadas de mi salón, observé la casa de enfrente. Vi cómo se encendían las luces, primero en el salón, luego en el piso de arriba. Vi sus siluetas moverse detrás de las cortinas, dos sombras en una obra de teatro cuyo guión desconocía. No oía gritos, no había portazos. El silencio era casi peor. Era un silencio denso, pesado, el silencio de una batalla estratégica, no de una pelea pasional. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Alejandro. Carmen, ¿estás bien? ¿He dicho algo malo? La angustia en su pregunta era palpable, pero yo no podía responder. ¿Qué le iba a decir? ¿Tu mujer ha vuelto y me ha mirado como si quisiera aniquilarme? Me sentía una tonta, una viuda solitaria que había confundido un grito de auxilio con una canción de amor. La noche cayó por completo. Las luces de la casa de enfrente se apagaron una a una, dejando solo la del porche encendida. Me senté en la oscuridad de mi salón, con el brazalete de plata frío en mi muñeca. Justo cuando pensaba que la noche no podía traer más sorpresas, sonaron unos golpes en mi puerta. Eran suaves, casi tímidos. Era él. Abrí la puerta y me encontré con un hombre completamente destrozado. Si la primera vez que vino parecía desesperado, ahora parecía a niqueles. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados y vacíos. Entró sin que yo se lo pidiera y se desplomó en el mismo sillón que había ocupado mi marido durante años. Ha vuelto, dijo, con la voz rota. Pero no para hablar. No para arreglar nada. Se pasó las manos por el pelo. Ha venido con su abogado. Bueno, con una carta de él. Quiere el divorcio. Quiere la casa. La mitad de mi estudio de arquitectura. Todo. Su viaje a Barcelona no fue para pensar, Carmen. Fue para planificar. Para reunirse con los mejores abogados y despojarme de todo.
La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Sofía no era una esposa herida, era una estratega. Y Alejandro no era un marido infiel o desatento que buscaba consuelo, era la víctima de un ataque meticulosamente planeado. La compasión que sentí por él barrió toda mi ira y mi vergüenza. Me arrodillé frente a él y, esta vez sin dudarlo, tomé su rostro entre mis manos. Su piel estaba fría. Alejandro, mírame, le dije. Levantó la vista, y en sus ojos vi una derrota tan profunda que me partió el alma. Y entonces, se rompió. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control, en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Lo abracé, atrayéndolo hacia mí, sintiendo los temblores de su cuerpo contra el mío. Apoyó su cabeza en mi hombro y lloró, y yo le sostuve, meciéndole suavemente, como se mece a un niño asustado en la oscuridad. En ese momento, en el suelo de mi salón, nuestra conexión se selló de una forma mucho más profunda que con cualquier beso o caricia. Fue un bautismo de lágrimas y vulnerabilidad. Mucho más tarde, cuando sus sollozos cesaron y se quedó dormido por puro agotamiento en el sillón, una imagen volvió a mi mente, Sofía bajando del taxi. Recordé algo que se le había caído del bolso al suelo, algo pequeño y metálico que ella no pareció notar. Impulsada por una urgencia que no podía explicar, salí sigilosamente de mi casa y crucé la calle desierta. Allí, junto al bordillo, donde se había detenido el taxi, algo brillaba débilmente bajo la luz de la farola. Lo recogí. Era una llave. Una llave antigua y ornamentada, de latón, demasiado pequeña para una puerta, demasiado elaborada para un candado moderno. Parecía la llave de un diario, o de un joyero, o de una caja de seguridad. La apreté en mi mano, un trozo de metal frío cargado de secretos. Mientras miraba la llave, mi teléfono, que había olvidado en el bolsillo de mi vestido, vibró. Lo saqué, esperando que fuera otro mensaje de Alejandro. Pero el número era desconocido. El mensaje tenía solo 6 palabras. 6 palabras que congelaron la noche a mi alrededor. Él no es quien parece. Ten cuidado. Me quedé inmóvil en medio de la calle silenciosa, con la llave misteriosa de Sofía en una mano y una advertencia anónima y aterradora en la otra. Dentro de mi casa dormía el hombre por el que mi corazón había vuelto a latir, un hombre que parecía una víctima. Pero, ¿lo era? ¿O era yo la que estaba a punto de entrar en una casa de secretos mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás había imaginado?